Madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día. Sigan todos los martes, es un gran honor poder acompañarlos el día de hoy desde RCR, la Ventana de la Libertad. Estamos viviendo horas muy intensas, están pasando muchas cosas en el país que nos alarman, que nos duelen profundamente, pero que no nos paralizan, sino que nos llaman a una profunda reflexión y a una acción efectiva, inteligente, disciplinada y concertada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para parar este horror? ¿Cómo acelerar la salida de estos criminales y traer de regreso prosperidad, paz, justicia y libertad para Venezuela, para que nos podamos reencontrar todas las familias venezolanas? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los países de Occidente ante una operación donde las fuerzas del mal han constituido un bloque del mal, que están operando en diversas zonas del mundo, pero particularmente se han instalado en nuestro país? Están fragmentando y dividiéndose nuestro territorio, explotando los recursos de Venezuela, llevando adelante todo tipo de actividad ilegal, de todo tipo, y con ello destruyendo familias, destruyendo vidas, destruyendo patrimonio, destruyendo ahorros de toda una vida, sometiendo al país no solamente al hambre, a la tristeza, al miedo, a la más profunda humillación. Esto hay que pararlo. Hay que pararlo. Y está claro que los venezolanos requerimos de fuerzas del bien, de la democracia, fuerzas institucionales de estados y no estados, de los ciudadanos de Occidente, que tienen que entender que lo que está pasando aquí ya no se trata solo de acabar con las vidas, miles de vidas, y disolver una nación, pero que lo que está ocurriendo en Venezuela es el peligro más grande que ha tenido este hemisferio. En el corazón de este hemisferio se consolida un Estado fallido, un Estado forajido, un Estado criminal que no es contenible en nuestras fronteras. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, y el día de ayer emitimos un alerta al mundo que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a arrancar un programa, para mí, de esos programas importantísimos que marcan hitos, conversaciones con ustedes, porque involucran una gran responsabilidad. Cuando vemos voces que en nuestra opinión se pliegan a la narrativa del régimen por los motivos que sean, pero se pliegan a las pretensiones del régimen de plantearle a Venezuela la sumisión, porque hablar a estas alturas de negociaciones con este sistema criminal, plantear posibilidades de nuevos diálogos, elecciones, no es otra que plegarse a la pretensión del régimen de quedarse en el poder y terminar de destruir nuestro país. Arranquemos entonces. Hoy, 12 de mayo, quiero agradecerles a todos por su compañía, y en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaña, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales, y en el control César Arteaga. Gracias a Euler Guillén, como siempre, por permitirnos usar su música y escuchar su talento al inicio de nuestro programa. Este fue el alerta que ahora procedo a compartir con ustedes, que el día de ayer enviamos a los ciudadanos y gobiernos democráticos de Occidente. Elevamos una alerta urgente sobre el deterioro acelerado de la situación en Venezuela.
Mientras el mundo está atendiendo la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, el régimen de Nicolás Maduro aprovecha para aumentar el control social de la población, a pesar de que simultáneamente pierde el control de las bandas criminales que ellos mismos crearon, financiaron y armaron. Postergar la resolución de la situación que atraviesa Venezuela es un error garrafal que conllevaría un altísimo costo en vidas para los venezolanos y en desestabilización para los demás países del hemisferio. Ha quedado demostrado que la tragedia humana que aquí vivimos, así como las dinámicas criminales que la provocaron, no pueden ser contenidas dentro de nuestras fronteras y sus perpetradores no descansarán en su propósito de desestabilizar a las democracias de la región. Por cada minuto que pasa, Venezuela profundiza dramáticamente su ya agobiante condición de Estado fallido. Es la ausencia total del Estado de Derecho, la pérdida incremental del control sobre el territorio y la imposibilidad absoluta de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus dimensiones. Nuestra nación atraviesa horas tan oscuras como peligrosas. El efecto acertado de las sanciones internacionales ha reducido las fuentes de financiamiento a las operaciones criminales de narcotráfico, contrabando de combustible y de oro, lo cual ha exacerbado la lucha por el control territorial de las zonas donde tienen lugar estas actividades. En distintas zonas del país, bandas criminales aprovechan estos momentos de incertidumbre y de conmoción para consolidarse. Estos grupos aprovechan al máximo las dificultades por las que atraviesa el régimen que otrora los incentivó y los protegió. Aunado a las profundas carencias de los venezolanos y a las vicisitudes acrecentadas por la pandemia y el confinamiento, toman ventaja de las competencias del régimen, someter a la población civil para desafiar la autoridad del régimen y asumirse como tal en sus respectivas zonas. En medio de una carrera armamentista entre bandas, se desarrolla una demencial guerra a muerte por la expansión de sus territorios, con el consecuente riesgo a la vida de miles de ciudadanos inocentes. En el caso de las áreas urbanas como Caracas, estamos viendo una batalla campal en varias zonas populares. En Petare, que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, con más de 500.000 de habitantes y cientos de barriadas, desde finales de abril los ciudadanos viven en absoluta zozobra. El enfrentamiento entre bandas delictivas que han tomado el control de la zona ante la ausencia de gobierno y con unas fuerzas represoras del régimen que se han visto sobrepasadas en su intento de frenar a estos grupos, trayendo como resultado la profundización de las violaciones a los derechos humanos al caer inocentes en estas operaciones. Esta dinámica se repite en otras ciudades de Venezuela donde dichos grupos operan a sus anchas. Mientras el régimen hace creer que puede contener a estas bandas, genera el efecto contrario, porque éstas saben que él mismo no posee las herramientas para frenarlas, no solo porque por años les permitieron actuar sin límite, impunemente, sino porque las fuerzas del régimen de hoy no representan unas amenazas para ellas. Más grave aún, los colectivos armados han comenzado a asociarse con sectores militares para hacerse del contrabando de combustible, ampliar sus zonas de control y en el camino aterrorizar y matar ciudadanos que protestan en las calles por el hambre y por la falta de servicios. Durante años el régimen ha permitido que nuestro territorio se vaya fragmentando progresivamente en zonas bajo el control de distintos grupos criminales dedicados a actividades ilícitas, incluyendo paramilitares y terroristas extranjeros. Ese mismo régimen experimenta la pérdida del monopolio del terror ahora, ese que por años se propuso instalar. Simultáneamente, las Fuerzas Armadas se están desmembrando y con ello corremos el riesgo de terminar de perder la principal institución llamada a recuperar la soberanía nacional, que está además obviamente profundamente desfigurada por el régimen criminal. Con el incentivo de mejores beneficios y de mayor capacidad operativa, estamos viendo la migración de algunos cada vez más efectivos militares hacia los grupos disruptivos para terminar conformando una red de ejércitos sin comando centralizado, donde se mezclan elementos militares, capos criminales, paramilitarios y grupos foráneos de terroristas y de traficantes. Hoy hacemos un llamado a la acción urgente de la comunidad internacional. La tensión de la pandemia no puede ocultar la realidad de que en Venezuela se vive bajo fuego cruzado. Lo que hoy vemos en Petare puede extenderse al resto del país, con graves consecuencias no solo para Venezuela, sino para toda la región.
Los gobiernos democráticos de las Américas deben finalmente internalizar lo que significa tener un Estado fallido y criminal de las proporciones que tiene Venezuela en el corazón de nuestro hemisferio. Invocamos nuevamente al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y al principio que ha sido suscrito por la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el llamado Responsabilidad para Proteger, o R2P. A la Asamblea Nacional de Venezuela le reiteramos la urgencia de aprobar el artículo 187, numeral 11 constitucional, como una señal al mundo inequívoca de que los venezolanos estamos dispuestos también a hacer nuestra parte. En este contexto es indispensable una operación de paz multifacética, lo cual no necesariamente debe estar bajo la égida de una sola organización. Hay experiencias en el mundo y en la historia en las que se han constituido coaliciones de organizaciones y países aliados que han sido muy exitosas. Los Estados miembros del TIAR cuentan con la legitimidad para actuar con la urgencia que este caso amerita y articular los aspectos de seguridad, control del territorio y desarme en una operación de paz, que además podría contar con la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas y del resto del sistema interamericano para aquello que concierne a la salud, la alimentación, la reconstrucción de la infraestructura, la vigilancia de los derechos humanos y obviamente la asesoría y la observación electoral. Los venezolanos hemos apelado y seguiremos apelando a todos los medios de lucha para rescatar nuestra soberanía, nuestra libertad y el Estado de Derecho. Muchas veces en la historia, la comunidad internacional ha llegado tarde a estos escenarios de terror masivo. Venezuela se acerca aceleradamente a una situación de fragmentación total de su territorio, de su soberanía e incluso de su identidad cultural como nación. No permitamos que esto ocurra otra vez. Caracas, 11 de mayo de 2020, María Corina Machado, Coordinadora Nacional de 20 Venezuela. Amigos, en este momento el país enfrenta una situación única, extrema. Estamos viendo efectivamente el terror y la zozobra que se suma al miedo por el hambre que crece cada día en todos los rincones de nuestro país. La ausencia de servicio y obviamente el no tener posibilidad del transporte por el colapso total del suministro de combustible. El régimen aprovecha estas circunstancias para imponer un confinamiento o pretender imponer un confinamiento criminal indefinido, mientras la sociedad clama a gritos que hay que trabajar, que hay que producir para poder alimentarse y para poder recuperar la destrucción y el dolor que estas últimas semanas ha agregado allá al deterioro de nuestra sociedad. Sobre esto, sobre esta urgencia y sobre la responsabilidad que tiene Occidente, quiero que conversemos con David Morán, gran amigo. David es ingeniero, colega, experto por su trabajo de toda su vida en temas energéticos, en temas petroleros, en temas financieros. Es analista, es estratega y además es editor del medio de La Patilla. David, gracias por acompañarnos y quiero empezar diciendo que tú fuiste quizás una de las primeras personas que públicamente alertó al país y al mundo de lo que en su momento llamábamos la somalización, la balcanización de Venezuela, es decir, cómo se comienza a fragmentar nuestro territorio y los riesgos que de allí se deriva para la existencia, para permanecer Venezuela en pie como nación. Ya es evidente, el mundo comienza a reconocerlo. Podemos comenzar hablando por allí, lo que está pasando en el país en términos de esta fragmentación y cómo entonces se enfrenta un Estado criminal, terrorista, que no le importa que la gente se muera, sino al contrario, aferrarse al poder al costo que sea. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, María Corina. Saludos a tus oyentes y un placer, por supuesto, hablar contigo. Mira, yo comenzaría por decir que la somalización es el control social y territorial de vastas regiones de un país por bandas de delincuentes, bandas que viven
de actividades ilegales como puede ser el tráfico de droga, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, y ejercen, como te dije anteriormente, el control social y territorial. Este es un proceso, desde mi óptica, que es posterior a la anarquía. Venezuela es un país que había entrado en anarquía desde el año 2011, quizás un poquito antes. La gente comenzó ya a no respetar los semáforos, gente se paraba en las calles a hacer sus necesidades, comenzaron, tú sabes, a vandalizar las cosas públicas, y ese proceso se fue acrecentando, se fue profundizando, hasta que dentro de un Estado fallido llega la somalización, y de la somalización el Estado fallido, con la somalización, perdón, el Estado fallido se convierte ya en un Estado criminal, en un Estado mercenario. Porque el Estado fallido, digamos, en su definición tradicional, es la imposibilidad que tiene el Estado de controlar ciertas áreas o regiones. No, en el Estado criminal coexisten bandas paraestatales con bandas absolutamente criminales. Y el empleado público que comienza a participar en la lógica de las bandas, deja ya de ser un empleado público para convertirse en un mercenario. Entonces, tenemos un ejemplo muy sencillo que bueno, cuando se pueda volver a viajar, la gente lo va a ver, es la cantidad de alcabalas que hay en el país. Esas alcabalas en realidad no hacen control social o control de desplazamiento. Esas alcabalas están ahí porque matraquean. Para matracar. Al final es el Estado malandro lo que estamos viendo desplegarse, ¿no? Tal cual, es un Estado malandro. Entonces, hoy vemos que los bachaqueadores de la gasolina son empleados públicos, son militares que están en eso, participan en esas cosas. Entonces, ese no es la definición tradicional de un Estado fallido, sino que es un paso un poco más allá, y es importante, es peor, no es trivial hacer esa precisión. Ok, David, pero yo creo que finalmente los venezolanos, muchos, y es justificable, se resistían a entender y asumir que eso era lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no? Y por eso algunos vivieron con la ilusión de que se podía dialogar con este régimen y lograr algún tipo de concesión. Ahora, está claro que estos tipos no van a soltar el poder por las buenas, está clarísimo, son criminales, tienen un proyecto de expansión de sus actividades en el hemisferio. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho tiempo apelando a las naciones de Occidente a que entiendan que esto es su corresponsabilidad. No nos estamos lavando las manos, los venezolanos sabemos y hemos estado aquí luchando y alrededor del mundo elevando nuestras voces. Ahora, ¿cómo ves tú la materialización de esa responsabilidad y esas acciones de Occidente en la medida que se pone en evidencia lo que está ocurriendo en estos últimos días? Porque la situación está muchísimo peor esta semana de lo que estaba la semana anterior o hace un mes en términos de la vida y del riesgo que enfrentamos los venezolanos, los ciudadanos de a pie. Sí, bueno, lo primero es en la narrativa, María Corina. Nosotros vivimos una guerra, estamos sometidos a un sistema de propaganda y vivimos una guerra absolutamente asimétrica. Por lo tanto, la narrativa es muy importante. El gobierno, el régimen y sus aliados han desarrollado una narrativa que es muy clara. Somos un país pequeñito, somos un país, por lo tanto, que además somos dignos y tenemos que resolver nuestros problemas internamente. Y hay un país enorme, grandote, que no solamente quiere nuestra riqueza, sino que quiere decir qué es lo que tenemos que hacer. Es un imperio. Entonces, eso es una versión muy cubana de un clásico cuento venezolano que era el tío tigre y el tío conejo, donde nosotros, el régimen socialista es el eterno vivo, el eterno que todo le sale bien porque el grandote es más lento, es más lerdo y es más bobo. Esa es, digamos, la narrativa que ellos desarrollan, y es muy importante explicar en los términos de la narrativa, porque sobre esa narrativa la gente va a tener estímulos para pensar de una manera o para pensar de la otra. El régimen con sus aliados, Cuba, fundamentalmente Rusia, China e Irán,
Mira. Eso es lo que pretende hacer ver, que Venezuela es un país chiquitico, que lucha contra uno grande. Si nosotros permitimos que esa narrativa se acepte como cierta, son muy pocas las oportunidades que tenemos, en el sentido de que la gente no va a tener suficientes estímulos para interpretarlo de la manera correcta y por lo tanto tratar de salir de esto, porque si se entiende la narrativa anterior, entonces siempre al gobierno le van a salir bien las cosas, hasta que no haya un cambio. Pero, está bien, David, pero yo sí pienso que hemos dado un gran paso en esta lucha cuando se constituye, por ejemplo, el TIAR y se activa para el caso de Venezuela, cuando el 1 de abril se anuncia una coalición de 22 países con Estados Unidos liderándola, pero 22 países, una operación antinarcóticos que claramente ubica la lucha en este hemisferio en el plano de la justicia internacional y del crimen internacional y de la policía internacional. ¿No consideras tú que ese es el encuadre correcto, dada la naturaleza del régimen y lo que el régimen quiere evitar que se instaure esa visión? Exactamente, tú lo acabas de decir muy bien, y yo agregaría un tercer elemento, el Grupo de Lima. Entonces, tenemos un trípode sobre los cuales pivotear una narrativa, pero a veces esa narrativa nos arropa el sistema de propaganda rojo y esa narrativa se olvida. Si nosotros David, pivotamos sobre esa narrativa de la existencia del TIAR, de la existencia del Grupo de Lima y de esta nueva coalición antinarcóticos, bueno, el pueblo venezolano comprende rápidamente a qué se está enfrentando y qué es lo que está padeciendo. Pero no por el lado de la propaganda del régimen, sino por el lado de la realidad verdadera, que hay grupos mafiosos que toman cargos hasta de ministros. Eso es una cosa insólita que nunca se había visto. Ahora, David, si estamos de acuerdo que esto es un Estado fallido, criminal, donde tiene por detrás, como tú bien dices, Cuba, Rusia, Siria, Irán, y todas las redes criminales del mundo, Foro de Sao Paulo, todo lo que tiene. Si se ha hecho ese gran esfuerzo y finalmente se plantea esa coalición de 22 países que empieza a avanzar, ¿cómo justificas tú que puedan haber algunos actores que se llaman de oposición política o que se llaman de oposición en los medios, en el sector económico, que empiecen a repetir a raíz del fracaso de esta incursión de estos días? No, es que no queremos nada de afuera, esto tenemos que resolverlo solo los venezolanos. ¿En qué lógica y cómo calificas tú este planteamiento y siendo un experto además en opinión pública y seguimiento de la opinión pública, cómo evalúas tú la reacción de la gente a este tipo de planteamientos? Bueno, la respuesta, la evaluación de la gente es la misma, pierden toda credibilidad porque el país pasó del año 2014 a estar como un 60-65% opuesto al régimen, a más del 92% opuestos hoy. Esa es la realidad del país. Entonces, una persona que dice esas cosas no está hablando en función de un país, de la realidad de un país. No está hablando en función de los accionistas. Está hablando en función de sus propios intereses. Entonces, no tienen ninguna credibilidad. O son tontos irremediables, que no creo que lo sean, o actúan en función de sus propios intereses. Entonces, pero están a espaldas del país. El país siempre, y yo siempre recuerdo con todos los políticos que yo converso, que me describan la realidad del país, y la realidad del país es sencillamente dramática. Es la gran derrota de una nación. A nosotros nos destrozó y nos tiene derrotado el socialismo. Y el socialismo es todo esto, y su máxima expresión del socialismo es un Estado mafioso en el poder que simplemente destruyó, porque ya no la secuestró, destruyó toda institucionalidad y lleva a convertir a Venezuela en un mero lugar geográfico y no en el punto de reencuentro de una nación que quiere seguir, que tiene sus raíces acá y que quiere causar todo el progreso posible acá, donde están sus querencias, donde están sus olores, donde están sus sabores. No quiere. Mira, David, tenemos que ir a una breve pausa, pero al regreso yo quiero que hablemos de eso.
O sea, ¿cuál es esa fuerza, esas raíces, ese arraigo que hace que a pesar de tantos años de lucha, de tantas decepciones y tanto dolor, Venezuela y los venezolanos seguimos absolutamente decididos a luchar hasta lograr salvar al país, liberarlo y reconstruirlo? Pero también, antes, quiero que me contestes si en tu evaluación el que haya cierta dirección política a estas alturas, a raíz del fracaso de esa operación o la infiltración o lo que haya pasado, ese discurso de volver a entenderse con el régimen, de siguen algunos dialogando, otros diciendo que no hay forma de, o que rechazan todo tipo de fuerza, si eso en tu opinión de alguna manera inhibe las acciones internacionales que ya se han activado porque sienten que hay una dirección política que, digamos, que se opone y que públicamente denigra de una opción de fuerza como la que hemos concebido y planteado. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y al regreso seguimos conversando con David Morán. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con David Morán, ingeniero, estratega, experto en temas de energía, editor de La Patilla y, lo más importante que me olvidé decir, David, discúlpame al principio, guerrero del teclado, a mucha honra. David, está claro que desalojar una tiranía que se ha configurado un Estado narcoterrorista requiere de la fuerzas internas, pero unidas a una coalición internacional de fuerzas institucionales. No hay opción. Hay que construir esa amenaza real inminente que haga ceder a las fuerzas mafiosas que mantienen a estos criminales amarrados. Ahora, para ir concluyendo este punto y pasar, que quiero que hablemos lo del arraigo, muchos se han horrorizado con este desenlace y la respuesta ha sido denigrar de cualquier acción internacional, institucional incluso, de auxilio a Venezuela. ¿Tú crees que esas respuestas de estos actores, que algunos tienen representación política en la propia Asamblea Nacional, perjudiquen esas iniciativas que ya están en marcha para contribuir en una operación de liberación y de paz a avanzar en la transición de nuestro país? No creo, María Corina, porque el problema que causa Venezuela en la región no se minimizan con esas declaraciones ni acuerdos entre cúpulas. Como te dije antes, lo que está en el terreno, la realidad nacional, es una que no la van a alterar estas declaraciones y estas cosas, ¿no? Sobre todo hay unas que son como son
tan contraintuitivas, tan locas, que dicen tenemos que negociar. ¿Qué es lo que quiere negociar con alguien que ya no haya de qué manera decir que no va a negociar, que asesina, que mata, que secuestra, que roba, que trafica el oro, que contrabandea? No va a negociar, pero es que yo no lo entiendo eso. Es como si me dijeran, mira, vamos a volver a suicidarnos para volver a nacer, para tener cada vez muertes peores y más crueles y más dolorosas. Es una cosa, un sinsentido. Por supuesto que hace falta la presión externa y de hecho ha funcionado muy bien. Y también falta las fracturas internas que se dan dentro del mismo chavismo. Porque es también muy inocente pensar que todos los que actúan en el chavismo tienen los mismos intereses y las mismas preferencias que tiene Maduro o el grupete que está en el poder. Y en ese sentido, David, las sanciones funcionan, porque en la medida que tú les restringes, les reduces el dinero criminal, se empiezan a pelear entre ellos, y eso lo estamos viendo en distintas partes del país. Eso empieza a corromper, a carcomer, a corroerlos por dentro. Es así, y entonces queda la cúpula reducida a un programa de televisión y a unos pocos magistrados y un TCJ que también cada día están más asustados en tomar esas medidas jurídicas estrambóticas, anticonstitucionales, para darle soporte a este proceso de distopía socialista que estamos viviendo. Entonces, esas fuerzas, por supuesto, que se van fracturando y se han fracturado. Un ejemplo de eso es PDVSA. PDVSA no se fracturó y no se chatarrizó, fue por las sanciones estadounidenses. PDVSA le implosionó el mismo chavismo, la CBG le implosionó el mismo chavismo, la saquearon, porque estos son sistemas de saqueo. Ahí no hubo... Por cierto, aprovecho que estás hablando del tema PDVSA, porque escribiste un artículo, me encantó, sobre el caudillo petrolero. Eso da para que conversemos un programa entero, pero allí hace referencia a un punto que yo creo que es importante insistir, y es que tú dices que no vengan con el cuento, que aquí no hay gasolina por las sanciones, que hay países como Siria o Irán que están sancionados y que tienen gasolina. Todos los países, María Corina, que tienen refinerías, producen gasolina, tengan o no petróleo, tengan o no sanciones. Esa es la verdad. Aquí teníamos un parque refinador extraordinario que exportó gasolina hasta el año 2013, gasolina de altísima calidad en los mercados premium, y me van a decir ahora que no podían producir gasolina. No. El cobro de los servicios públicos, como la electricidad, el agua, la gasolina y el gas y el diésel, a valores irrisorios, fue para ocultar el saqueo que hicieron con eso. Claro, porque era mucho negocio, el mejor negocio era no producir gasolina que importarla y con eso hacer las grandes transacciones. Claro, es que lo hicieron con todo, con la electricidad, con la comida, con todo. Poner los precios irrisorios simplemente permitía ocultar el saqueo, el trasvase que estaban haciendo de dinero público a las cuentas personales de estas personas afuera. Pero son cientos de miles de millones que se fueron para esa vía, ante los ojos de todos. Y yo digo, ¿cómo estas mismas personas que ahorita dicen hay que dialogar, decían que aquí había un consumo dispendioso en Venezuela, siempre echándole la culpa a la gente? Por Dios, la gente está cansada de ese cuento. La gente está muy clara en la situación que está Venezuela y lo que se está viviendo. Problemas tienen esos que no pueden ni siquiera ver la realidad. Mira, ¿y por qué dicen eso? Porque el que se arropa con las banderas del patriotismo, hay dos cosas que yo he aprendido en mi vida: los que se arropan con la bandera del patriotismo y en el lado del chavismo y de la oposición, y de los que se arropan con la bandera de la lealtad del lado del chavismo y de la oposición, son las personas, uno, los que se dicen patriotas no tienen arraigo en el país, y los que se dicen leales solo pide lealtad el que está dispuesto a traicionar. Es decir, un traidor es el que pide lealtad. Una persona que no tiene en su tabla de valores la traición, no le pide lealtad a nadie, porque lo da por hecho. Igual que el que quiere a su país no dice que aquí solo lo resolvemos internamente, es decir, con el patrioterismo, porque eso es lo que indica que en cualquier momento agarra sus macundales y se va. Mira, los David, países el otro que han día, desarrollado, María, los países con grandes desarrollos
se hacen en las personas que tienen arraigo, es decir, echan sus raíces en esa tierra. Pero un minuto. El otro día tuvimos una conversación que a mí me movió mucho porque hablábamos sobre eso. Decíamos, ¿qué hace que hayan tantos venezolanos que a pesar de todo lo que se ha sufrido, todo lo que nos han arrebatado, toda la humillación, el daño, el golpe permanente, bueno, lejos de tirar la toalla, una nación que se crece, y yo lo veo en todos los rincones de Venezuela. David, mira, hablas con productores, con campesinos, con periodistas, con muchachos que son enfermeros, con maestras, mamás, o sea, jóvenes que podrían estar en otro país, y estamos aquí dándole porque esto nos duele, porque esto es nuestro. Y hablábamos de lo que significa el arraigo como fuerza movilizadora e invencible a la hora de salvar la nación. ¿De dónde sientes tú, piensas tú, que ha nacido esta fuerza en tu caso y en tantas personas que tú conoces y que son testimonios vivientes de este profundo amor con nuestra nación? Mira, el arraigo es la continuidad de la historia buena. Los que tienen arraigo son los que tienen alguna historia que contar. Y cuando tú tienes una historia, las historias malas no se cuentan. Las historias malas generalmente las superan las historias buenas. Y el arraigo es la historia de los éxitos, sean mínimos o sean enormes, sean sentimentales, sean artísticos, sean económicos, sean técnicos. Cuando tú tienes un éxito y tú les transmites a tu descendencia esos éxitos, el amor de esos éxitos y el logro de esos éxitos te conecta con la posibilidad de repetirlos. Por eso tú dices, esto es recuperable, esto va a reverdecer. Después de una quema en el campo, el que me oiga, que haya sido un campesino, sabe que con la lluvia, sabe que con el fertilizante, una mala cosecha se puede superar, una mala pesca se puede superar, un mal cálculo de ingeniería se puede superar. Pero la posibilidad de repetir los éxitos es lo que te amarra a un país, ese amor hacia las cosas buenas. El arraigo nunca es hacia lo malo, el arraigo es hacia lo más bonito, lo más hermoso, lo que huele mejor, lo que luce mejor. El arraigo es la estética bella de la historia, el lado bueno, bonito de la historia. A mí me gusta usar el ejemplo de Colombia. Colombia vivió unos años terribles con esas organizaciones malandras y terroristas y narcotraficantes que eran la FARC y el ELN, más otras. Bueno, esa sociedad colombiana que secuestraban a familias enteras, llegaron a secuestrar al presidente Pastrana, al expresidente Pastrana, o a diputadas, para meterlos en una celda en unas condiciones horribles y desangrar a esas familias pidiéndole dinero. Muchos de ellos sacaban a sus hijos, pero ellos siguieron. Muchos de esos hijos que fueron sacados de ese país hoy son ministros, hoy son grandes empresarios, hoy son artistas, pero que lo hacen desde Colombia. Colombia está viviendo ya desde hace algunos años un reverdecer comparado con la miseria y la destrucción que causó la guerrilla en ese país. Bueno, ese arraigo también la tienen familias costarricenses, también las tienen familias en Aruba, también las tienen familias brasileras y también las tienen muchas familias venezolanas, que a pesar de la inseguridad, a pesar del socialismo, que es simplemente un saqueo masivo, a pesar de la destrucción de la moneda, a pesar que han destruido el valor relativo de los bienes que tenían en Venezuela, que hoy no valen nada, siguen dispuestos a repetir la historia buena, la estética del éxito que nos demuestra la historia de Venezuela. Que, por cierto, el socialismo trata de borrarla, pero para combatirlo y desplazarlo definitivamente, nosotros tenemos que aceptar que la gran derrota que hemos tenido como nación es el socialismo. Si nosotros no aceptamos que esa ha sido la gran derrota como nación, tampoco vamos a entender la urgencia de salir de esto. Y si no comprendemos que el socialismo es el gran fracaso de nosotros como nación, van a salir personas que se dicen políticos, que no tienen arraigo ni acompañamiento de lo que está pidiendo hoy la sociedad, a pedir que nos volvamos a suicidar en fórmulas imposibles de realizar. O sea, es como pedirle a quien mata y matando siente placer que deje de matar.
pero si no se quiere sentar, no quiere negociar, no quiere hablar, no quiere decir, eso conduce a una situación francamente incomprensible. Ahora, ¿cómo estamos hace un año? Yo creo que estamos viendo, yo tiendo a analizar mucho las fortalezas y las debilidades de este conglomerado mafioso en el poder. A ellos se les han cerrado muchísimas oportunidades y entonces están llegando a como se llegaron en muchos países africanos que existieron estados malandros y donde ya no pudieron comenzar a pagar a sus mercenarios. El caso más reciente es el de Mugabe en Zimbabue. Mugabe, que era, digamos, el fundador de ese país, fue el que le puso el nombre de Zimbabue. En esa cosmogonía que tienen ellos para explicar que era Zimbabue, era el león que se hizo hombre y pudo desalojar a los invasores, etcétera. Bueno, al final salió porque ya no pudo pagar más a sus mercenarios, porque al final era un sistema mercenario. Mira, David, se nos acabó el tiempo, y es apasionante escucharte. Yo quiero decirte que me emociona mucho la profundidad de tus vínculos, de tu cordón umbilical con Venezuela, porque yo también lo siento y porque lo constato en incluso chamitos que han crecido viendo solo este horror y que eso le llega, como tú dices, por el testimonio de su mamá, de sus tíos, de sus abuelos, es decir, lo que este país nos ha dado y lo que vamos a hacer de él. Y yo creo que eso es una fuerza que, mira, no hay crimen, no hay estructura criminal ni cómplices internacionales que logren diluir ni disminuir esa energía que está presente en la sociedad venezolana. A mí me conmueve y además me reafirma cuando hablo con venezolanos que, como tú dices, podrían estar en cualquier otra parte o podrían simplemente haberse quebrado y están allí dispuestos a luchar. Y esa es una fórmula y para mí es la variable decisiva en cualquier guerra. Y esta, como tú bien lo dices, no es una guerra no convencional. Esa es la variable definitiva para la victoria, que es el espíritu de lucha, la decisión de jamás rendirse. Así que no sabes lo que te agradezco de esta conversa. Tenemos que irnos porque si no, no lo voy a poder dar unos minuticos a Pedro Uruchurtu, que va a estar al regreso, precisamente hablando de lo que tú mencionabas al final, ¿no? El socialismo que pretende reinventarse y disfrazarse. Ahora hablan de un internacional progresista, porque cuando el Internacional Socialista y sus miembros han sido desnudados, ahora quieren reinventarse, pero con el mismo propósito de mantenerse en el poder y poner nuestras naciones bajo su dominación, algo que obviamente no vamos a permitir. David, gracias por acompañarnos. Saludos, María, y saludos a Pedro también cuando entre. Dale, muchísimas gracias, cuídate mucho, amigos. Era David Morán, editor de La Patilla, gran amigo, guerrero del teclado, y volvemos con otro guerrero del teclado, Pedro Uruchurtu, politólogo y coordinador de Relaciones Internacionales de 20. Ya regresamos contigo y con Pedro. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes,
a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos, amigos, contigo y tenemos un invitado de súper lujo para cerrar este programa, que estamos hablando de todo lo que son las fuerzas internacionales que quieren oprimir a Venezuela y las que necesitamos para liberarla. Nada más y nada menos que con Pedro Uruchurtu. Es profesor universitario, politólogo, coordinador internacional de 20 Venezuela y, por supuesto, gran guerrero del teclado. Y lo invitamos a conversar hoy precisamente por un hilo que Pedro se lanzó anoche, alertando lo que significa la recién configurada Internacional Progresista, quiénes la forman, quiénes la financian, quiénes están detrás de eso, qué se proponen. Pedro, cuéntanos por aquí todo lo que tú has alertado en estas horas y la relevancia que tiene para nuestra lucha. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación, honrado de estar en tu espacio, María Corina, y ciertamente más oportuno puede ser este tema de hoy, porque ciertamente Occidente está bajo acecho y fundamentalmente uno de sus pilares como es la libertad, y precisamente investigando lo que hace la izquierda, que hay que decir, ellos pareciera, a veces la gente dice, no, la izquierda ha sido derrotada, y la verdad es que ellos podrían tener repliegues tácticos, pero nunca se dan por vencidos y nunca dejan de trabajar en su propósito. Y pues investigando y indagando sobre qué están haciendo y qué han venido haciendo, pues nos encontramos con esta nueva iniciativa llamada la Internacional Progresista, que no es otra cosa que un intento precisamente de esa izquierda de lavarse la cara frente a lo que ha sido pues el régimen de Cuba, el régimen venezolano y sus resultados que están a la vista, y un poco con la intención de relanzarse, pero sobre todo, digamos, manteniendo el mismo objetivo, que es el de tomar el poder y obviamente saquear a los países y desde luego utilizar un discurso desde la colectivización de la sociedad y no desde el individuo, un discurso alejado de la libertad y propiciar la igualdad, pero esa igualdad que nos hace a todos miserables y a todos pobres hacia abajo. Y es muy interesante encontrar esta iniciativa, porque esta iniciativa viene a hacer algo que ya incluso el año pasado alertábamos en un primer capítulo, que fue el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla se ideó en marzo del 2019, y de ahí en adelante, cuando uno compara lo que ahora viene a ser esta Internacional Progresista, pues nos encontramos que esto se ha internacionalizado, y es el intento de revivir a la izquierda bajo una figura no solamente millennial o del siglo XXI, sino además para precisamente ir contra las democracias liberales, que además se aprovechan, y hay que decir, María Corina, de la crisis de la pandemia para entonces decir que es culpa del liberalismo lo que está pasando. Ahora, Pedro, una pregunta. ¿Tú dirías entonces que esta Internacional Progresista es a la Internacional Socialista lo que el Grupo de Puebla es al Foro de Sao Paulo? Probablemente lo es, y de hecho es, así como el Grupo de Puebla vino a lavarle un poco la cara al Foro de Sao Paulo por algunos liderazgos llamados progresistas, ¿no? Y un poco renovando sus rostros, pero manteniendo figuras como Lula, que cambiaron el nombre, porque como el socialismo está tan desprestigiado, entonces ahora quieren hacer lo mismo, pero ahora utilizan el término progresista, más o menos. Y probablemente las generaciones jóvenes de la Internacional Socialista y de movimientos vinculados a la izquierda, sobre todo europeas, se dieron cuenta que la Internacional Socialista pues ha perdido su propósito y se ha visto muy afectada también por los propios resultados de la izquierda. Entonces no han tenido otra opción sino que reinventarse, y además propicio el momento para ellos, se lanza en un momento de absoluta incertidumbre y en el que hay tantas responsabilidades por entender y por asignar a lo que ha venido pasando con la pandemia, para entonces decir ellos con total ligereza que es culpa de la democracia liberal lo que está pasando, que es culpa del capitalismo y que por lo tanto urge actuar en función de un nuevo modelo de justicia social, de igualdad y todo lo demás. Claro, ahora ellos atacan el capitalismo, como tú dices, ¿no? Y se rasgan las vestiduras, pero ahí tienen toda la plata del mundo. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién los financia en esta nueva iniciativa? Sí, fíjate, lo interesante es que ellos en su página web dicen que no aceptan dinero de lobby, que no aceptan dinero de empresas de distinta índole, pero no, por ejemplo, no dicen que no aceptan dinero de partidos o de gobiernos. Y eso es fundamental porque si uno analiza lo que ha sido el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo realmente su fortaleza, digamos, económica, financiera, no provino de ONG ni de donaciones, provino de los grandes gobiernos, incluyendo el de Venezuela, que fue el principal impulsor con la petrochequera en su momento. Entonces,
es muy hipócrita el discurso de este movimiento, porque además en su página web tienen incluso un botón de aceptamos donaciones y de nuestros miembros, pero la realidad es que aquí sabemos que hay muchísimos intereses. De hecho, si uno revisa sus miembros, si uno revisa quiénes están detrás, pues no nos extraña ver medios de comunicación y blogs que están financiados, por ejemplo, por George Soros, que sabemos que tiene una agenda absolutamente pro izquierda, pero además antilibertad, y por supuesto bajo un lobby que bajo la premisa de el uso de derechos humanos, de ecología y otros temas, que son temas importantes, pero que ellos se han apropiado para lavarse la cara, pues buscan hacer este lobby. Y tú decías también que estaba una fundación Sanders, ¿no? Sí, eso es otro punto interesante. ¿Quiénes fundan el movimiento, la Internacional Progresista? El Instituto Sanders, que fue creado por la esposa y el hijo de Bernie Sanders, y por un movimiento... Es la izquierda más radical de los Estados Unidos. Así es, exactamente, el socialismo puro en los Estados Unidos. DiEM25, que es un movimiento en Europa liderado por el exministro de Finanzas del ex primer ministro Tsipras, que es socialista, y que este movimiento busca desde la izquierda intentar revolucionar las instituciones democráticas de Europa. Lo que estamos viendo acá entonces es la conjunción de América, de Europa, un movimiento global, que además en su propia página web se definen así, son un movimiento que tienen un plan, que es un plan de, agrupar a todos los colectivos y en función de eso idear un plan de poder, y además de eso una agenda mediática. No hay venezolanos por ahora. No hay venezolanos por ahora. Una cola, ¿no? Pronto. No es por ahora, pero sabemos que la palabra progresismo levanta muchas pasiones en Venezuela y no nos extrañaría que pronto tengamos algunos miembros allí. Pero lo otro que quería comenzar y es importante aclarar es cómo ellos venden su primera campaña, que es gravísima, porque no solamente es que ignoran el término libertad y no solamente es que ignoran el término propiedad privada, sino que atentan contra ella. Su campaña de lanzamiento es un movimiento donde los inquilinos que están en situación, digamos, una situación compleja, que uno podría entender que los gobiernos y las empresas y los propietarios puedan tomar ciertas medidas de flexibilización en cuanto a los pagos, pues ellos están creando movimientos en todas las ciudades donde puedan, donde los inquilinos sencillamente no paguen renta y hasta cierto caso tomen las propiedades de sus propios dueños. Es decir, lo que están buscando es un escenario de conflictividad similar al que buscó el Grupo de Puebla con el Foro de Sao Paulo del año pasado en América Latina. Se valen de momentos de incertidumbre para generar caos y de esa manera justificar supuestas revoluciones sociales que no son más que la excusa para desestabilizar gobiernos. Es que esa es la práctica que siempre hemos visto, Pedro, y aquí el chavismo en eso llegó a unos niveles se lucieron de promover el enfrentamiento de los sectores de la sociedad unos contra otros, ¿sabes? Productores con consumidores, como tú dices, inquilinos con propietarios, estudiantes con profesores, ¿sabes? Es poner la sociedad a enfrentarse y no a cooperar, porque es la antítesis del mercado. Cuando tú tienes un mercado abierto, donde las fuerzas del mercado se despliegan con transparencia, con competencia real, no hay dinámica más cooperativa que esa. La gente se pone de acuerdo y se pone de acuerdo de manera justa y por las buenas. Estos tipos lo que quieren es enfrentar a la sociedad para debilitarla y entonces ellos imponerse y someter a todo el mundo. Ahora yo siento que ya al menos los venezolanos estamos tan picados de culebra, tan claros en nuestro diagnóstico de lo que son esos tipos y tan dispuestos a enfrentar cualquier modelo socialista que una vez que saquemos y saludemos a este régimen criminal pretende imponerse. Cerremos con ese punto. Tú además te dedicas a promover de manera continua las ideas de libertad, hacer entender lo que significa el liberalismo como una forma de concebir la vida y el ser humano. Tu visión de la demanda política, las preferencias, las aspiraciones que hoy tiene la sociedad y sobre todo, yo te diría, las generaciones más jóvenes sobre esa nueva posibilidad de enterrar para dejar atrás para siempre el socialismo. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo enseñas? ¿Cómo hacemos esto sexy? El liberalismo me refiero. Mira, yo creo que al final es un entendimiento, como dices tú, de la vida, ¿no? Y eso es lo que uno intenta hacer. Yo creo que al final uno siempre dice, no, nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde y nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive. Y en Venezuela tenemos exactamente ese aprendizaje. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Venezuela yo creo que ha dejado atrás este modelo y está lista para ir a un modelo de libertades plenas para sus ciudadanos.
Pero no va a bastar con que Venezuela sea libre. De hecho, Venezuela va a poder ser libre y probablemente va a ser un paso importantísimo también para que otros países como Cuba lo sean, pero no va a ser suficiente. Es decir, aquí hay que pensar en un modelo pro-occidental, pro-libertad, y ahí es donde creo que además los liberales tenemos que afincar muchísimo nuestro trabajo. Es decir, la izquierda no descansa. Los enemigos de la libertad siempre acechan, los enemigos de la libertad siempre van a estar allí, y lo estamos viendo en este momento. Y por eso es que es tan importante, por un lado, que quienes defendemos la libertad entendamos que si no se llega al poder y se transforma desde ella, va a ser muy difícil que pueda perdurar, pero además nosotros tenemos que retomar banderas que la izquierda nos ha quitado, pero no solamente que nos ha quitado para ellos lavarse la cara, sino para destruir lo que realmente significa. Por ejemplo, el tema del ecologismo, el tema de los derechos humanos, que son fundamentales e indispensables dentro de la visión liberal. O la igualdad de géneros. Así es, y se han tomado esos temas ellos, se lo toman ellos, y no solamente que lo toman, sino que le quitan todo, lo vacían de contenido, le vacían su dignidad, le vacían todo a estos términos. Por eso es que tenemos que entender que aquí se trata de Occidente, y por eso es que decía al comienzo que es tan importante este programa, porque ciertamente la visión desde Occidente implica una visión desde la libertad, y por eso es que yo creo que lo hemos entendido los venezolanos, y buena parte de la región lo ha entendido, pero no basta con haberlo entendido. Hay que organizarnos y asumir que estos grupos, fíjate, estamos viendo que en menos de un año hay otro grupo ya armado, el grupo de Puebla, que también es como una especie de mamá o tentáculos del grupo de Puebla, en fin. Lo importante entender acá es que así como ellos se organizan, porque tienen mucha plata y tienen además vínculos, sabemos con quiénes, con el terrorismo, con el narcotráfico y todo lo que han hecho, nosotros desde el bien, desde nuestras prácticas y nuestros resultados en la historia, y por supuesto desde la articulación de sectores interesados en que esto prospere, pues tenemos que buscar la manera de organizarnos y hacer un bloque. De lo contrario, seguiremos siendo una Venezuela libre, probablemente una Cuba libre, una región relativamente libre, pero siempre con estos enemigos acechando. Y ahí por eso es tan importante el tema de educar, de formar, que lo estamos haciendo, de cambiar las conciencias desde la experiencia y de la historia, de los resultados. Pero no es suficiente, y por eso es que hay que aplaudir todo proyecto liberal de poder, porque eso realmente va a transformar a nuestra región y al mundo, y sobre todo va a hacer que Occidente predomine y que sobre todo perdure en el tiempo, que es lo que buscamos nosotros. Bueno, Pedro, mira, se nos acabó el tiempo, voló. Te quiero dar las gracias, de verdad que es apasionante este tema. Te quiero felicitar por el trabajo increíble de formación de jóvenes y de formación de políticos, de futuros líderes políticos, de servidores públicos que lleguen al poder bien preparados, pero sobre todo con una visión de una perspectiva ética muy sólida, de lo que significa el ejercicio del poder y desde una visión liberal, como tú dices, llegar al poder para limitar el poder y para que realmente podamos tener una sociedad que crezca y prospere sobre la base de trabajo decente, trabajo productivo, donde la gente pueda surgir porque se lo gana uno, se lo ganó trabajando con su idea, soñando, arriesgándose, invirtiendo, compitiendo, donde tú puedes tener muchísimas empresas produciendo, generando además empleo y riqueza, y que precisamente esa competencia en transparencia es lo que hace que aumente la calidad y bajen los costos y aumenten los ingresos, el ingreso real de una familia, de manera que la familia vaya y compra y se alimenta con lo que se ganó con su propio mérito y no porque le lanza una bolsa de comida, una caja de que humilla, porque busca además condicionar a determinado comportamiento político. Es algo brutal. Una Venezuela donde podamos recuperar nuestro territorio, un territorio de venezolanos libre de agentes externos que han venido y que nos han invadido. O sea, y ese país, esa Venezuela que va a emerger, va a ser a punta de trabajo, a punta de conciencia, y yo te digo, con un gran reconocimiento de lo que ha sido estas generaciones nuestras, que viviendo en el extremo, en el nivel de degradación máxima, lo que significa vivir hoy en día en Petare o en Turmero o en Barquisimeto bajo el control de unas bandas que pasan disparando, que te humillan, que se sacan una pistola y la gente tiene que bajar la mirada y callarse. Eso jamás volverá a ocurrir, porque tendremos una sociedad, como tú dices, formada, consciente, fuerte y rica, y un Estado que le rinde cuentas y no que se sirve de ella. Así que muchísimas gracias. Yo estoy impresionada, debo decirte, la cantidad de actividades en las que tú estás participando y cantidades de la red liberal del hemisferio. Todos los días hay foros, actividades, debates. Pienso que dentro de todo esta circunstancia ha permitido unir muchos esfuerzos
que estaban quizás un poco desperdigados para poder enfrentar con fuerza y con éxito esta pretensión del socialismo de disfrazarse para que ante la imposible de detener, porque va a ocurrir transición en Venezuela, poder quedarse en el poder y seguir controlando y beneficiándose de la sociedad y la nación venezolana, pero no se lo vamos a permitir. Así que gracias, Pedro, por acompañarnos. Cuídate mucho. No, gracias a ti. Un fuerte abrazo y sigue con ese gran trabajo de formación y divulgación de las ideas liberales. Y a ustedes, amigos, transmitirle toda mi fuerza, todo mi cariño, toda la energía a cada una de las madres venezolanas que este domingo vivimos un día especial que en muchos sentidos fue también muy triste por la ausencia y por la distancia. A cada una decirles que estamos unidas y que además nos moviliza el propósito de reunificar a nuestras familias. No vamos a descansar hasta reunificar a cada una de las familias venezolanas, incluyendo la tuya, incluyendo la mía. Y lo vamos a hacer en un país liberado y que se propone a reconstruirse con unos cimientos republicanos y éticos muy sólidos, y con, yo sé, las madres y las mujeres venezolanas sirviendo de mecanismo de reencuentro y de reunificación, no solamente de cada familia, sino de Venezuela como una gran familia, como una gran nación. Dios nos bendiga, los quiero mucho y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR.